Amén, hermano. No te dé temor. Vamos a entonar el siguiente himno titulado Oigo la voz del buen pastor. Hermano, la pista está ahí en el escritorio. Vamos a... Amén, hermanos. Eso es todo por la parte de la alabanza. Vamos a invitar al pastor.
Bien, hermanos, damos gracias a Dios por llegar a este momento. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando y estamos en el tema de los... ¿De qué? Los dones. Estuvimos viendo los dones y hablábamos, ¿verdad?, de la responsabilidad del creyente ante los dones, ¿verdad? Decíamos que aún en los dones miramos la soberanía de Dios. En Corintios dice que Dios reparte y puso a cada uno en el cuerpo a como Él quiso. A como Él quiso. Entonces, hermanos, esa parte es suficiente para demostrarnos que Dios es soberano. Dice en el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces miramos que es parte de la soberanía de Dios, que Él reparte a cada uno, pero también Él pone en el cuerpo, dijimos, a cada uno a como Él quiso. Estuvimos analizando bastante eso el jueves anterior y pusimos el ejemplo de que el cuerpo, cuánto nosotros lo cuidamos y debemos de cuidarnos, qué importantes son los ojos, qué importante es la boca, qué importante es la nariz, qué importantes son los oídos, las manos, los pies, los órganos. Y miramos que son muy importantes porque ya cuando uno va perdiendo esa facultad de ese miembro o de ese sentido, va decayendo su calidad de vida. Vieran que anoche, creo que fue antenoche, le decía a mi esposa, antes yo escuchaba, le digo, un silbido en el oído como un grillo. Ya gracias a Dios ya no oigo un grillo, ahora oigo toda la pandilla de grillos. Sí, vieras que como que tenía un nido de grillo en cada oído. Qué silbido. El otorrino pues me dijo que eso no tenía cura, pues que era conforme el oído se iba afectando, entonces, y eso debido pues a que yo no supe protegerme cuando trabajaba en las máquinas, había un ruido muy fino y yo nunca me acostumbré y no lo hice, entonces ahora estoy pagando las consecuencias. Pero no crea que soy sordo, así que cuidado, lo escucho hablando de mí. He perdido, pero todavía no del todo. Entonces miramos qué importante son los miembros en nuestro cuerpo, nuestros dedos, nuestras uñas, hasta para rascarnos, ¿verdad? Hablamos de las cejas, de las pestañas, qué importantes que son, tienen una función. El vello en el oído, el vello en la nariz tiene una función. Y todo eso es importante porque Dios ahí lo puso y tiene una función. Y así entonces somos nosotros de importante en el cuerpo de Cristo y Dios nos puso ahí para desempeñar una función. Lo único que no es importante en nuestro cuerpo, ¿sabe cuál es? Los parásitos. Los parásitos. Los parásitos son animalitos, un zoológico que nosotros tenemos, que se van comiendo todos los minerales, los nutrientes que deberían de ser de provecho para nuestra salud, ellos se los comen. Entonces, no son parte de nuestro cuerpo. Entonces, pero en la iglesia, no tratando de la nuestra, pero sí hablando de la iglesia general de Jesucristo, hay miembros que son parásitos, sí. Yo pude ver en muchas iglesias gente que no hacía nada, pero a la hora de opinar eran los primeros en opinar. Gente que nunca daba, pero a la hora de la hora eran los primeros en rendir, que les rindieran cuenta. Gente que
nunca participaban o se comprometían en las actividades, pero siempre le estaba señalando. Ahí me acuerdo que había uno que nos decía, cuando se hacía, ahí en esta iglesia cada año se hacían elecciones en diciembre. En la última sesión, en diciembre, y en el 31 eran los nombramientos. Entonces a la hora de las elecciones, ahí le está. Entonces ya por último, o se ponía, dale vos sos bueno para eso, dale va. Entonces ya por último decían, hey, aquí hay un mudo, porque no podía hablar a los demás, solo a uno que estaba a la par. Y todas las elecciones, que en todos los años siempre decía lo mismo, pero él le gustaba lanzar a la gente al frente, pero no comprometerse. Y a la hora de las cosas, son buenos a opinar, a criticar, a juzgar. Yo les digo algo que he aprendido: solo la gente que nunca hace nada es la gente que nunca se equivoca y es la gente que nunca comete errores. Los que estamos trabajando, haciendo algo para el Señor, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, porque estamos procurando hacer algo. Entonces, existe ese tipo de miembros que son como una sanguijuela, solo le están chupando la vitalidad a la iglesia, pero no hacen nada. Son buenos andar ahí levantando gente y cosas. Gracias a Dios en nuestra iglesia no hemos llegado a esos niveles, pero debemos de manejar la información. Hablamos entonces de los dones y decíamos que es importante que fue Dios quien nos puso. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. ¿Y cómo quiso? Dice, versos 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Miramos en estos 3 versículos ¿quién fue el autor de ponernos en cada lugar? Dios, no el hombre. No es que yo voy a venir y vamos a orar por este hermano y le imponemos manos, ahora vos vas a hacer esto. No, tiene que sentir él un llamado de Dios, y ese llamado tiene que estar manifestado en la mayoría, y por no decir casi en su totalidad de la iglesia. En su totalidad de la iglesia, porque Dios es el que obra. Pero sabemos, ¿verdad?, que hay hermanos que no caminan en la plomada. Entonces tal vez no está en comunión con Dios, pero sí la mayoría, 90% de la iglesia debería estar de acuerdo. Y miramos que Dios obra a través de su Espíritu. En el verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces miramos que dice, y comienza a decir que porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces nos damos cuenta que en la obra de la Trinidad, allá aparece el Señor Jesucristo, aparece Dios el Padre y el Espíritu Santo, pero los que obran en la iglesia es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está entre todos nosotros, el mismo sentir que me dé a mí, se lo dará a la iglesia. Amén. Porque el Espíritu Santo no me va a dar un sentir a mí y otro al hermano, otro allá, otro, porque Dios no es Dios de confusión. Entonces, hermanos,
Partiendo de ello, vamos a ver ahora la continuidad, el propósito de los dones en el cuerpo de Cristo. El propósito de los dones en el cuerpo de Cristo. Y para ello vamos nuevamente a Romanos capítulo 12. Dice: versos 4 al versos 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque nos permites aprender de ella. Ruego, mi Dios, que nuestros sentidos sean abiertos y sean ejercitados en la fe, y que tú nos ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender la sabiduría de tu palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos para gloria tuya. Amén. Hablamos, ¿verdad?, el propósito de los dones en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando que cuál es nuestra responsabilidad ahora de la iglesia ante la soberanía de Dios, y aquí en específico en los dones. Y en los dones estuvimos hablando también el don de lenguas. Ampliamos ese don, pero se me faltó una, porque mencionamos todas las lenguas. Creo que eran 14 idiomas que se hablaban en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Casi 14 idiomas, y se me fue que no les traje los idiomas. Se me olvidó, hermano, se los debo, pero sí los tengo, y no sé si Mario los tiene. Mario, ¿tenés aquello donde sale Hechos 2, los idiomas de Hechos 2? Un audio. Yo antes tenía eso, no sé si lo anduve aquí, pero sería atrasarnos. Hermanos, la lengua que se me olvidaba es la de Santiago, que dice Santiago que es como una chispa que enciende un bosque, un mal que no puede ser refrenado, el miembro que no puede ser domado, la lengua. Pero usted dirá, ¿es un don? Hay personas que tienen una habilidad para usar ese miembro, mire, que parecieran espadachín, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso de la lengua, ¿verdad? Pero volviendo, ¿verdad?, al tema, hablamos de que las lenguas, y tuvimos evidencia, bastante evidencia bíblica, desde Marcos capítulo 16 versos 16, desde Hechos capítulo 2, tuvimos desde el verso 7 en adelante, y estuvimos viendo que en Corintios que las lenguas son idiomas. ¿Qué quiere decir glosa? No es lo que se glosa, quiere decir idioma, no es, dijimos, lo que se usa hoy en las pseudo congregaciones religiosas, buscando la farándula, buscando la emoción, la experiencia emocional, porque muchos viven de experiencia emocional, que se llama galimatías o glosalía. Dijimos que galimatía es pronunciar un sinnúmero de cosas sin significado.
¿verdad? Estar como tirando palabras al aire sin significado. Y Pablo nos enseña, tantos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de significado. Dijimos que para tener el don de lenguas era transmitir el evangelio, proclamar el evangelio a personas que eran de otros idiomas, que no hablan, por ejemplo, no hablan el castellano que nosotros hablamos, el castellano rústico, pero viene alguien que, mayana, por decir así, de las tribus que venía hablando con Ivania, de las etnias aquí de la costa, la región Caribe. ¿Y cómo nos va a entender? Se sienta ahí y no nos entiende nada. O un chinito lo sentamos ahí, un coreano, un vietnamita, un ruso. Y si no sabe castellano, entonces en la soberanía de Dios y en el propósito de Dios que tenga por con aquella alma, Dios puede usar a cualquiera de nosotros para hablar en lengua a aquella persona. Y si hablase a alguien en particular o a la iglesia, si es a la iglesia, tendría que haber un intérprete. Es diferente al traductor. El traductor procura traducir palabra por palabra de una manera casi, pudiéramos decir, literal, a como lo está hablando la persona de un idioma, pongamos un gringo, igual tiene que traducirlo con fidelidad el traductor, ¿verdad? Palabra por palabra. Por eso a veces se quedan ahí rebuscando cuál es la palabra correcta para darle la interpretación correcta. Cuando hablamos de los intérpretes, no interpretaban palabra por palabra, sino que lo que extraían de todas aquellas expresiones era el mensaje. Por eso se llamaban intérpretes, porque de todo lo que decía, ellos extraían el mensaje, lo esencial que necesitaba Jordan decirle: arrepiéntete, o a Pepe, arrepiéntete. Entonces, o se le descubría cuál era su condición, diciéndole que era un hombre pecador y que iba a morir en sus pecados, pero que Cristo había muerto por él para darle salvación y vida eterna. Pero entonces solo extraían el mensaje, pero no era que iba a traducir palabra por palabra. En el contexto del hablar en lengua. No es galimatía, dijimos que es hablar un poco de cosas sin significado. Dijimos que los faranduleros de hoy en día dicen que hablan lenguaje angelical. Y mostramos a través de la Escritura que no existe aquí en la tierra un lenguaje angelical. Porque los ángeles, cuando venían a la tierra, más bien ellos usaban nuestro idioma para comunicarse con las personas que ellos necesitaban o deseaban comunicarse. A María no le hablaron en lengua, a Elizabeth no le hablaron, a la mamá de Sansón no le hablaron en lengua. Y hacía un montón que se le aparecieron los ángeles. A Lot no le hablaron en lengua, a Abraham no le hablaron en lengua, a Jacob no le hablaron en lengua, le hablaron en el idioma que ellos conocían. Y cuando Pablo dice, que dijimos en 1 Corintios 13:1, si yo hablase, el término hablase está en un término hipotético. Si llegase a suceder, pero no tengo amor, de nada sirve. No está diciendo que él lo hacía. Si yo llegase a hablar todos los idiomas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si llegase a hablar lenguas humanas y angelicales, quiere decir idiomas universales. Mire, porque hace las dos, humanas y angelicales. Quiere decir, si yo hablaré el idioma de todo el mundo, de todo el universo, hasta del cielo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Eso es algo hipotético, no está diciendo que lo hace. No está diciendo, si yo lo hiciera, pero si no tengo amor, de nada sirve. Es una comparación, una ilustración hipotética que está usando el apóstol Pablo ahí. Entonces, hermanos, estuvimos hablando de ello y estuvimos hablando también, ¿verdad?, de que Pablo decía que prefería hablar 10 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida, y que se había en la iglesia, que eran multitudinarias, no era así como nosotros
de 50, de 70, de 100, porque son grupos relacionados a las iglesias multitudinarias de 3.000, de 4.000, de 5.000 que eran en ese entonces. Entonces, como eran multitudes y llegaban de muchas naciones bajo el cielo a congregarse y ellos necesitaban escuchar el evangelio, entonces se les daba que predicasen a través de las lenguas. Además dijimos que el don de lengua era un don no permanente, sino que era un don de señal, de acuerdo a Marcos 16:16. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero se estaba refiriendo a los judíos, porque miramos en 1 Corintios capítulo 1 que decía, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas para nosotros Dios, poder y salvación. El evangelio es poder de Dios y salvación. Entonces, hermanos, miramos que glosalía es el otro término que se usa, que usan también en la iglesia. Sílabas, entre palabras, dicen algunas palabritas y después salen diciendo una carreta embajada de palabras desconocidas. Entonces uno se queda, no, yo le entendí algo que dijo. Ah, pues sí, está hablando en lengua, pero usan palabras, frases conocidas y el resto son galimatía. Entonces a este tipo se le llama glosalía. Glosolalia. Y les decía que hubo una canción en los 70 que estuvo en el hit parade, en el número 1, dio se vendieron millones de copias y tocó muy duro, y era una canción que no tenía idioma. Alguien se puso a inventar palabras y casualmente me estaba acordando de las quechua. ¿Se acuerdan las quechua? Las quechua era un grupo de 3 mujeres que decían una frase en satánico. ¿Cuál era esa? Una música que cantaban, el cerejé. Y entonces esas expresiones que no cabían en ningún idioma, pero cantaban frases que eran conocidas y frases que eran desconocidas, entonces a eso se le llama glosolalia. ¿Entendimos? A ese tipo de cosas, frases conocidas y frases desconocidas. Ahora, vamos a ver que los dones se dividen en 3 grupos. El primer grupo de los dones se divide en unidad. Estamos hablando de los propósitos, ¿eh? Se dividen en 3 grupos: en unidad, en diversidad y en madurez. Por ejemplo, las cartas que más nos hablan de los dones es 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 14. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Nos hablan de los dones. Romanos nos habla de los dones. Romanos nos habla de los dones en el capítulo 12 y Efesios en el capítulo 4. Entonces, en esos capítulos vamos a dividir en 3 partes. Por ejemplo, los dones se dividen en el propósito de la unidad. En 1 Corintios capítulo 12, del versos 1 al versos 13, nos habla de la unidad del cuerpo. De la diversidad nos habla del capítulo 12, del versos 14 al 31. Es decir, cada miembro tiene su propia función. Primero nos habla de la unidad, que todos los miembros son miembros de un mismo cuerpo, nos habla de la unidad. Pero después nos habla de que cada miembro tiene su propia función dentro del cuerpo. A eso se le llama diversidad. Es decir, nosotros somos una iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias funciones, nuestras propias responsabilidades, nuestras propias actividades. Maestros de escuela dominical de X clase. ¿Son maestros de todas las clases? No, de una clase. ¿Todos dirigen? No, no todos dirigimos aquí. ¿Todos predicamos? No, no todos predicamos. ¿Todos somos maestros aquí? No, no todos somos maestros. ¿Todos danzan aquí? No, todos no danzan, solo algunos, ¿verdad? ¿Hablan todos en lengua? No, solo 2 ahorita, Iván y Ivania. Bueno, y el rubio también dice.
Ay, estaba la otra hermana, pero no ha venido la hermana. Lucila. En la madurez, mire qué bonito. Primero, Corintios nos enseña que hay unidad dentro de los dones. El propósito es unidad, que todos trabajamos por la misma causa, todos servimos al mismo Dios, todos estamos trabajando para Cristo y para echar adelante esta iglesia. Eso se llama unidad, ¿verdad? Pero está también la diversidad, que donde cada uno tenemos nuestras responsabilidades de cada actividad que tenemos. Esa se llama diversidad. Pero también tenemos madurez, y esa madurez es para todo. Y se encuentra en el capítulo 13 del verso 1 al verso 13, cuando habla acerca de ¿qué? No, habla el capítulo 13 de 1 Corintios, el amor. Que el amor supera cualquier don. Si yo puedo, dice, trasladar los montes de un lugar a otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. Puedes tener amor, puedes tener fe, puedes tener profecía, puedes tener visiones, puedes tener unción y todo, predicar bonito, enseñar bonito, dirigir bonito, puedes hacer todo lo que quiera. Leer la Biblia con una excelente entonación. Pero si no tienes amor, de nada sirve. ¿Sabe por qué? Porque no es un don de Dios. ¿Y cómo eso que no es un don de Dios? Porque alguien que no tenga amor no es nacido de Dios. Porque todo aquello que hemos sido nacidos por Él, también tenemos el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu Santo no solo te dio un don, te dio primero el amor para que con amor puedas ministrar ese don. ¿Entendemos eso? Porque si nosotros tenemos solo el don, pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es que me puedo creer la garza blanca o el tuerto en el país de los ciegos. Pero con amor, entonces yo no voy a creerme superior a nadie, sino que voy a estar al mismo nivel de todo. ¿Entendimos eso? Eso pudiera ser. Otra cosa pudiera ser que aunque tenga el don, como no me importa la condición de la iglesia, no me importa la condición del hermano, no me importa las necesidades de la iglesia, soy indiferente al don. ¿Por qué? Porque no tengo amor. Pero si yo tengo amor, yo voy a ministrar ese don con amor. Con amor voy a enseñar, con amor voy a corregir, con amor voy a exhortar, con amor voy a animar, con amor voy a predicar, con amor voy a evangelizar, con amor voy a dirigir. No lo voy a hacer solo porque estoy en el programa, lo voy a hacer con amor porque yo quiero que los hermanos se sientan llenos del poder de Dios, con amor. Por eso dijo, todo, es más, podemos hacer milagros, dice. Podemos hacer muchas cosas, pero si no está el amor, de nada sirve. Pero el amor no es un acto sentimental ni emocional. Oiga bien, el amor no es un acto sentimental ni emocional. El amor que aparece aquí, con el que se sellan los dones, es una convicción. Es una convicción, el amor. No es aquello, porque ¿qué pasa cuando nosotros creemos que el amor para servir, el amor de Dios, el amor ágape, es un amor sentimental? Pepe me cae bien, la Nini no, ni la Pelúa, ni Marito. Entonces, ¿con quién voy a tener favoritismo? Con Pepe. Si fuera un acto sentimental, me voy a inclinar para aquellos que me satisfacen o me caen bien, por decir así. Y si fuera un acto emocional o emotivo, entonces cuando ando de buen ánimo, puedo expresar ese amor. Pero si ando irritado, no voy a servir con el mismo amor. Por eso es que en Corintios dice que el amor es sufrido. Ahora dime, ¿en qué parte? ¿En lo emotivo o en lo sentimental cabe lo sufrido? Usted está sufriendo. Como dijo Jesús, si me dieron en una mejilla, voy a poner la otra. Ahí no hay emociones. Porque si hubieran emociones,
se le enciende, se nos sale el indio con las emociones. Y si es con los sentimientos, nos frustramos. Yo lo quería, mira con qué me pagó. Por eso dice que el amor es sufrido. El amor es bueno. Todo lo cree. ¿Por qué todo lo cree? Es que es dundo. No, no es dundo. El amor, ágape, es una convicción en el corazón del creyente. Es una certeza que yo tengo el amor de Dios. Y como yo tengo el amor de Dios, yo voy a servir siempre con ese amor. Esté de buena o esté de mala, yo voy a la iglesia por ese amor. Y ese amor está en mi corazón. Con ese amor yo voy a servir. Con ese amor me le voy a acercar al hermano. Aunque ande irritado, yo le voy a decir: discúlpame, hermano, pero te amo, pero soy un ser humano que me equivoco. Soy un ser humano que me puedo equivocar, pero eso no significa que te haya dejado de amar. Soy un ser humano que puedo errar. Quizás se me salió una palabra que no estaba en mi corazón, pero estaba en mi mente, pero no en mi corazón. Y te pido perdón. Porque realmente me interesa que perseveremos en esta lucha. ¿Sabes por qué? Porque esto no es ni tuyo ni mío, este es de Jesucristo. Y los dos estamos luchando por la misma causa. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios dice todo lo espera. ¿Por qué dice todo lo espera? Porque es de convicción, es de fe. Todo lo soporta, toda la carga, todo el peso, todo el sufrimiento. Y termina diciendo: el amor nunca deja de ser. Porque es convincente, hermano. Es convincente el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando tú tienes el amor de Dios, yo lo he visto en muchos hermanos y hermanas aquí. Quizás no lo han identificado, quizás no lo han aclarado, quizás no se han dado cuenta, quizás creen que son sus emociones o su carisma para la iglesia. Pero no es ni tu carisma, ni es tu simpatía, es el amor de Dios. Servir aquí con amor. Yo he visto hermanos que vienen, sirven con amor. Sirven con ese amor. He visto hermanas venir debajo de la lluvia cuando estoy ahí saltando los charcos como ranitas ahí, pli, pli, pli. Allá las miro yo, o debajo de la brisa ahí fuerte, las he visto venir y yo los quedo viendo y le digo: qué amor por su iglesia, qué amor por buscar de Dios, qué amor. Porque hay otros que ni lluvia, ni brisón, ni siquiera sereno cayó y no se mueven. Se mire el amor cuando uno sirve con ese amor, con ese afán. Yo por eso me gusta ver los muchachos, yo les digo: arréglense cuando estén aquí. Porque de ahí se mire el amor, porque saben que se están arreglando no para que los miren ustedes, sino para hacer un servicio grato para Dios. Y lo grato que va buscando, el que va dirigiendo, es desde presentarse grato, lo más elegante. Porque cuando lo invitan a una fiesta, a una promoción, ahí se ilustran los zapatos, planchan, se ponen la mejor ropa y todo. Pero para venir aquí a la iglesia vienen de chanclas, sin peinarse y todas cosas. No. Desde ahí uno va buscando lo grato, porque yo quiero darle lo mejor a Dios y hacer lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque tengo el amor de Dios. Amén. Amén. Eso se llama madurez. Madurez, cuando tú tienes el amor de Dios. Porque todo lo que tú miras, antes de mirarlo y hacerlo, lo filtras por algo que se llama el amor de Dios. Todo lo que tú miras. ¿Falló aquel hermano? Vamos a señalarlo. No. Lo primero que te da es tristeza en tu corazón. Dolor y tristeza en tu corazón. Y no piensas en señalarlo, piensas en animarlo, piensas en levantarlo, piensas en restaurarlo, piensas en ayudarle porque lo estás amando. Eso se llama madurez, hermano. Y eso es un don. Que ese es el mayor don que necesitamos que cada hermano tenga aquí en la iglesia. El amor de Dios. Porque con el amor de Dios, mire, esta iglesia, como dice, va a ir viento en popa. Pero aquí podemos tener profecías, lengua, interpretaciones, sabiduría, maestros, teólogos, de todo. Pero si no hay amor, todo queda en vacío. Porque por ahí agarró el teólogo, por ahí agarró
el diácono, por allá agarró el pastor, porque todos son eminencia. Todos son eminencia. Es con amor que tenemos que servir. En Romanos capítulo del 12, del 1 al 5, encontramos la unidad. Del capítulo 12, del verso 6 al verso 8, encontramos la diversidad, que dice que a uno le fue dado profecía, a otro le fue dado el repartir con liberalidad, y dice el de servicio en servir, el que exhorta en la enseñanza. Ahí se llama la ocupación de los dones. Ahí habla de 7 dones. Y a cada uno le dice que se ocupe de su don. ¿Por qué? Porque primero habla de que Dios nos dio conforme a la medida de la fe a todo el cuerpo. Todo el cuerpo nosotros. Pero ahora es como que yo les diga, todos somos un solo cuerpo, pero vamos a asignar tareas. Usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. A esas tareas o asignaciones se le llama diversidad. Dándonos a entender que todos somos útiles, que todos somos importantes en la obra del Señor. Pero también del verso 9 al verso 21 encontramos que ahí los dones que Dios le da a la iglesia tienen que llegar a alcanzar la madurez. Dice, el amor sea sin fingimiento, que es lo que estamos hablando de 1 Corintios después de los dones, igual aquí. En lo que requiere diligencia, no perezoso, gozoso en la esperanza, compartiendo para la necesidad de los santos, bendecid a los que os persiguen, gozaos con los que se gozan, unánime entre vosotros. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo mundo. ¿Qué está diciendo ahí? Tú tienes que ser el modelo. Y para que seas el modelo necesitas ser una persona madura. Porque hay personas que dicen tener dones, pero dejan mucho que pensar, mucho que desear. El que tiene el don debe ser una persona modelo, una persona con madurez. Iba a hablar de un don, pero tal vez en otra ocasión, o quizás el otro jueves, sigamos con esto de los dones, vamos a ver los 3 grupos de dones y cuántos dones son los que están vigentes. Ahí vamos a tocar ese don que le quería tocar. Pero vamos a ver que dentro de los propósitos de los dones, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, verso 11, que también nos habla de los dones. 1 de Pedro capítulo 4, verso 11, dice así: Pedro divide los dones en 2. El apóstol Pedro divide los dones en 2 grupos. Allá los teníamos divididos ¿en cuántos grupos? En 3. Dijimos unidad, diversidad y madurez. Ahora miramos que el apóstol Pedro divide los dones en 2 grupos. Dice, versos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? Cuando dice la palabra ministrelo, no quiere decir es que soy ministro. Sirva a otro. Los dones son para servir, no para gloriarse, no para enseñorearse. Si alguien tiene un don, no es para jactarse. Yo soy esto, yo soy aquello, yo puedo esto, yo puedo aquello. El don es para servir. Para servir. Y dice, esa palabra ministro o ministrar quiere decir servicio. A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios. ¿Qué? ¿Para qué son los dones? Para glorificar a Dios, no para hacerme grande yo. Pero ustedes ven fuera que la mayoría, no, el profeta,
el apóstol, el esto, el aquello, y se jactan. No, si los dones fueron para no para glorificar al hombre. Y usted dirá, pastor, ¿y en los bautistas se da eso? Sí, se da. Cuando viene alguien de afuera, el misionero, el predicador, por favor, una eminencia. Yo le reclamaba con el pastor Tinoco, que Dios lo tenga en su presencia, y le decía ya delante de los maestros y predicadores, los maestros y los alumnos, que son pastores, pues. ¿Sabe algo que yo no apruebo de ustedes? Le digo. Que ustedes se llaman fundamentalistas. Que ustedes dicen que son bíblicos. Pero de bíblico no tienen nada. Porque levantan hacia el hombre que viene de afuera. Y a los de aquí los ponen en menos. Parece que no hubieran leído Santiago. Que no debemos de discriminar ni hacer acepción de personas. Porque ¿por qué? Porque si viene un misionero de los Estados Unidos, aunque en su iglesia sea un chancleta, le digo, pero como viene de los Estados Unidos, le van a rentar por lo menos el Hotel Estrella, le digo, una habitación al Hotel Estrella. Pero si viene un pastor de los departamentos, lo mandan a dormir a un aula del colegio, le consiguen una colchoneta y ahí lo tiran. Les pregunto, le digo, dentro de los dos, ¿hay alguno que sea más grande que el otro delante de la presencia de Dios? Uno es más pastor que otro. Y se quedaron, no, es que Pablo, que había que recibirlo, y él dijo encomendarlo, ahí está en la Biblia. Yo sé que ellos eran misioneros, pero Pablo nunca admitió que se hiciera discriminación de ese tipo de personas. Entonces, ¿lo hacen o no lo hacen? Sí lo hacen. Levantan a uno que venía ahí nomás del Salvador, ustedes lo conocieron, usted la estrella, para las conferencias que hacen ahorita en misiones. Y a los pastores que eran de aquí, ni siquiera ofrenda le daban. Entonces, hermano, eso se llama discriminación. Discriminación. Los dones dijimos que es para servir a la iglesia, pero para glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 11, ¿verdad? ¿Lo están leyendo? Cuando usted sirva a Dios, la hermana Yesenia, cuando usted está sirviendo ese fresco para los niños, está haciendo ese fresco para los niños, lo está haciendo para que los niños se lo beban, pero usted no lo está haciendo para ellos, lo está haciendo para Dios. Porque dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos como para el Señor, porque de Él recibiremos recompensa. Usted viene a dar clases, los hermanos que van a dar clases, ustedes le van a enseñar a los niños, pero ustedes están sirviendo a Dios. Todo lo que hacemos, esto que estoy haciendo, yo lo estoy haciendo para glorificar a Dios, no para levantar al hermano Hermes. Y miren, he tenido el cuidado de este estudio de los libros de la Biblia. Yo me auxilio con diccionario, en palabras desconocidas, todo, pero no ocupo, y tal vez si lo llego a buscar es por alguna información que no esté muy clara, que no la tenga muy clara, de algún comentario bíblico. Pero poco ocupo los comentarios, y tengo bastantes libros, comentarios bíblicos, para enseñar. Porque me gusta más enseñar la palabra que es de Dios que la palabra que es del hombre. Sí. Porque esto es palabra de Dios y yo se las voy leyendo y se las voy despejando poco a poco. Pero si ya les vengo a dar de un libro, que no es que sea malo, pero trato de darle mejor la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca. Si ya saco un libro yo y ya leo lo de ese libro y me enfoco en ese libro, entonces ya me predispongo al pensamiento del escritor de ese libro y no al pensamiento del Espíritu, que es el autor de la Biblia. ¿Entienden? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, es bueno los materiales, sí, para auxiliarse, pero no para quedarse ahí con ellos. El propósito de los dones, dijimos que Pedro los divide en dos.
los de hablar y los de servir. Aunque hablando servimos, pero habla de hablar y habla de servir. ¿En qué sentido? Uno que lo hace solo hablando, ¿verdad? Como le dijimos, el intérprete o el que habla en lengua, o el que profetiza o el que enseña. Pero también está el que reparte. Ese ya es de servicio. No habla, sino que reparte. El que preside. ¿Qué es presidir? Dirigir los cantos aquí. Prácticamente. Pero no se refiere a eso, se refiere a administrar. Y el que sirve se está refiriendo a los diáconos que servían en las mesas, que ayudaban a las viudas, que ayudaban en las organizaciones, en las actividades. Porque la palabra diácono quiere decir servidor, servir. Entonces vamos a ver que entre los propósitos están, número 1, perfeccionar a los santos. ¿De qué manera? Equipándolos. Y número 2, dice Efesios capítulo 4, verso 12, para la obra del ministerio, que ahí es servir. Primero, los dones son, Pedro dijimos que los divide en dos, el de hablar y el servir. Pablo los divide en dos, el de perfeccionar, el de equipar y el de servir. Equipar a los santos y el de servicio para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, verso 12. Pero vamos a ver que también en el edificar es el progreso de una construcción. Edificar es el progreso de una construcción. Por ejemplo, aquí creo que ya todos somos salvos, creo yo, ¿verdad? Todos somos salvos. ¿O no? Si no, pues los doctrinamos otra vez el domingo. Ahí está la pileta de agua. Le pueden ir a bautizar con Jordan para que no vaya solo. Entonces, edificar es el progreso de una construcción. Romanos 14, 19. Romanos capítulo 15, versos 2. Primera de Corintios capítulo 14, versos 3, versos 12 y versos 16. ¿Alguien me ayuda con esos versículos? Romanos capítulo 14, versos 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice que Pablo habla en Efesios capítulo 4, versos 12, que los dones son para perfeccionar a los santos, que quiere decir equiparlo, pero también para la obra del ministerio, que quiere decir servir. Entonces miramos que en edificar es el progreso de una construcción, y dice que nosotros necesitamos ser edificados, ¿verdad? Ahí lo decía también Pablo a Efesios capítulo 4, versos 12. Y aquí lo miramos en Romanos capítulo 14, versos 19, donde leyó el hermano, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y a qué? A la mutua edificación. ¿Cómo puede ser edificado usted? No fallando a los cultos. ¿Cómo puede ser edificado usted? Leyendo su Biblia. ¿Cómo puede ser edificado usted? Este ejercicio que hacen algunos hermanos de ir anotando punto por punto, y después lo van a leer a su casa y lo van a meditar, a comparar en su Biblia. Eso es una manera de ser edificado. ¿Cómo puede ser edificado usted? A través de que se acerque al pastor o a los maestros, a los diáconos, y les diga: mira, tengo esta duda, mira, ¿qué significa esto? Leí en la Biblia esto, pero no lo entiendo, ¿me lo puede explicar? Como el eunuco. Claro. Entonces usted va creciendo en el conocimiento, creciendo en la gracia, creciendo a nivel de ser edificado como un edificio, dice, como un edificio espiritual. 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para... Siempre está hablando, primero dijo a la mutua, y ahora que dice agrade cada uno a su prójimo. Porque la disensión, que es el pleito, que promueve la división, porque comienzan con rencilla, después pasan a disensiones, y después de las disensiones
discusiones, hasta llegar a divisiones, eso no promueve la edificación. Si yo comienzo, o cualquiera de ustedes comienza a tener un problema con un hermano, o con una hermana, o con otra familia, y ya es la familia del hermano Pedro versus con la familia del pastor, ¿qué pasa? Unos se van a inclinar por él y otros se van a inclinar por mí. Y yo y no lo miremos como pastor, sino que miremos, bueno, el hermano Pedro se sienta allá con su grupo y yo me siento aquí con el mío. ¿Hay edificación en eso? ¿Hay mutua edificación? No, porque hay una desaveniencia entre hermanos. Por eso dice, cada uno de nosotros agrade no solo a Dios, también a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera de Corintios capítulo 14, miremos ahí. Primera de Corintios capítulo 14, versos 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para impresionarlo, para jactarse. Yo soy siervo de Dios, yo hablo en nombre de Dios. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Verso 12. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales. ¿Cuánto anhelan los dones espirituales? Veis que se me hizo la gente que estaba en esa silla, o ya quedó vacío. Ya se fueron. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para edificación de quién? De la iglesia. Hablamos de la edificación personal, pero también hablamos de la edificación de ¿qué? De la iglesia. Oiga bien, por ejemplo, cuando le pregunté a José, ¿te gustaría estar aquí? Él me dijo que sí. Eso es anhelar ¿qué? Un don. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? Es lo importante del don. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a tener un don? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a servir a Dios? Los motivos son muy importantes porque los motivos nos aclaran, nos despejan la mente. ¿Para qué queremos hacer aquello? Si lo haces por compromiso, si lo haces por jactancia, si lo haces solo porque te gusta, o porque te sientes ahí cómodo, o para que no te estén diciendo nada, o lo haces por amor para glorificar y edificar la iglesia. No, el próximo año, pastor, yo quiero que me preparen todo diciembre, porque el próximo año yo quiero ser maestro de escuela dominical. Tengo esa carga en mi corazón. Ajá, y hermano, ¿para qué? Porque quiero servir a la iglesia. Y no voy a agarrar una de las clases que ya están. Voy a comenzar una clase de cero. Voy a ir a buscar mis niños y yo comienzo una clase. Solo quiero que me prepare, que me ayude, que me dé la silla, la pizarra, los marcadores. Y yo lo quiero hacer por amor, porque yo necesito que esta iglesia crezca. ¿En quién está pensando? ¿Edificación de quién? De la iglesia. Anhelar los dones, dice en el 14:12, dijimos, para edificación de la iglesia. Versos 16 dice, ...14, 26...
¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, mire, está hablando a la iglesia, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. No es para buscar lo suyo propio. No es para que le digan, es que el hermanito he usado por él más espiritual. Lo espiritual no se mira en las experiencias. Lo espiritual se mira en el amor a la obra de Dios. Amén. Ese amor que estuvimos hablando de Corintios 13. Sufrido. Todo lo soporta. Está bien, hermano. Todo lo sufre. Todo lo espera. Por amor a la causa de Jesucristo. Porque no está buscando hacer algo para Él, sino para Dios. Amén, hermano. Edificar. La segunda palabra es hasta llegar a la unidad de la fe. De Efesios capítulo 4, versos 12. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Esa es parte de la edificación. Llegar a la estatura del varón perfecto es madurez. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso son los dones, los propósitos de los dones. Edificar y llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Filipenses 3, 8, 10, Colosenses 2, del verso 2 al verso 3. Para llegar a la estatura de un varón perfecto, que quiere decir madurez. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se llama glorificación. ¿Cree usted que puede llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Puede o no puede? Cuando Cristo venga por nosotros. Claro que podemos. ¿No dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza? Cuando Cristo venga por su iglesia. Hermanos, vamos a hablar en la otra clase, si Dios lo permite, siempre en Romanos, los diferentes dones. Los diferentes dones, los vamos a clasificar. Porque hay una diversidad de dones. Hay unos que aparecen 7, hay otros que aparecen 2, hay otros que aparecen 5, hay otros en Efesios aparecen 5, en Romanos aparecen 7, en Corintios aparecen 14, 15 dones. Pedro capítulo 4 miramos que solo hay 2. El de servir, y no son 2 dones, sino 2 grupos. Entonces vamos a ver cuáles son los dones y cuáles eran dones de señal o temporales y cuáles son los dones que están vigentes para nuestra iglesia. Amén. Ok. Vamos a orar. Antes de orar, hermano, discúlpeme, ¿hay alguna pregunta sobre los dones? ¿No? ¿Usted ya tiene su don? ¿Y el que tiene la paz? Su don. Vos no me estés viendo, que vos no tenés derecho. Oremos ahora sí. Dios eterno y Padre celestial. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es rica, abundante, es clara, Señor. El que se quiere perder es porque quiere perderse, pero tu palabra es clara y nos enseña el orden con que tú creaste todas las cosas. No solo el universo, no solo la tierra, sino también el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. También la ordenaste. Ordenaste cada miembro en su lugar y cada función en particular. Gracias, Padre mío, por tomarnos en cuenta y hacernos parte del cuerpo de Cristo. Despierta en nuestro corazón, Señor,
esa carga por servirte, esa carga apasionada, llena de amor por servirte, por glorificarte, Señor, por hacer lo mejor para ti, por dar lo mejor para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Quizás estamos llevando una vida descuidada, desapercibida, Señor, quizás hasta negligente, Padre. Pero hoy nos damos cuenta la importancia que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué importancia tú nos has dado, Dios? El mundo no nos da esa importancia, el mundo nos tira con desprecio, el mundo nos dice que somos fracasados, nos desecha, nos hace sentir inútil. Pero tú, Señor, de ese fango del mundo, nos sacaste e hiciste una obra perfecta en nosotros. Hiciste una vasija de honra de ese lodo, Señor. De aquello que el mundo pisoteaba, de aquello que el mundo desechaba, de aquello que el mundo menospreciaba, Señor. Tú nos tomaste en tus manos santas, Señor, limpias, puras. Y no tuviste cuidado, Señor, de llenar tus manos limpias y santas de esa arcilla, de ese barro, Señor. Y nos has venido moldeando en el trayecto de nuestra vida. Y has venido moldeando esta iglesia en el trayecto de su existencia. Gracias, Señor, por hacernos parte de ella. Porque ¿quién éramos nosotros para ser parte de tu iglesia? Gracias por esa soberanía. Gracias por esa sabiduría que le diste al apóstol Pablo para escribir este libro, esta carta preciosa donde nos hemos deleitado. Yo me he deleitado, Señor, me he edificado, he aprendido mucho, Señor, de tu soberanía, de tu gracia, de tu amor, de tu justicia para con nosotros. Gracias, Dios. Ruego, Padre mío, que despiertes en nuestro corazón esos dones y nos des esa carga en nuestro corazón, ese sentir de servirte con amor, con pasión, con fervor, Señor. No con emociones, no con éxtasis ni con experiencias carnales, Señor, sino con ese amor ágape, que es el sello de tu gracia y de tu amor. Por Cristo Jesús te lo pido con acciones de gracia. Amén. Bien, hermano nos ayuda con ofrenda, nos despiden. Himno. Bueno, hermanos, póngase sobre su pie para quedar despedido mientras el hermano pasa por las ofrendas, los diezmos. Vamos a entonar un himno que está titulado Cristo nuestro Jefe. Con poder y gloria siempre se ha de ver.
Amén, hermanos. Vamos a decir nuestro texto lema. Primera de Corintios 15, 58. Y dice así. Estad firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El Señor los lleve con bien, hermanos.